bienvenidos. Qué gusto que estén aquí, qué gusto que se hayan tomado el tiempo de asistir a esta actividad. Para nosotros es un honor. He de confesar que desde hace mucho tiempo había estado ideando, planeando alguna actividad, algún momento preciso para poder tener a Diego aquí, tener el honor de que nos visite, de que hable con nosotros acerca de su experiencia escribiendo. Y yo creo que bueno, el momento llegó, y qué mejor que hoy, que es el día del libro, poder compartir con él, poder hablar con él, y que ustedes que son estudiantes, al igual que él, en su momento de esta escuela, bueno, tengan una idea, una impresión de lo que es pasar por estas aulas. Bueno, un honor, como se los digo, para mí poder estar cerca de una persona que ha tenido oportunidad de escribir sobre la vida de Sofía Inver, de Bocaranda, de Osmel Sousa, de Miguel Arroyo y bueno, de muchas personas, y conocer a muchas personas y trabajar en muchos medios. Así que bienvenidos, y espero que todos ustedes disfruten tanto como yo de este momento bien especial. Así que bienvenido, Diego, qué gusto poder tenerte aquí en tu escuela. Diego es, bueno, caraqueño, ante todo, periodista egresado acá en la escuela, magíster en edición de la Complutense de Madrid, y ha trabajado bueno, desarrollando la biografía de personajes importantísimos, como les comentaba, Osmel Sousa, Sofía Inver y Nelson Bocaranda, y también ha trabajado en diferentes medios de comunicación, sobre todo en portales escritos como colaborador, y un honor, un placer que podamos tener cerca a una persona que bueno, tiene tantos conocimientos en la escritura, en la entrevista. Así que Diego, bienvenido. Quiero iniciar preguntándote, ¿qué va primero? ¿Venezolano o caraqueño? Empieza entrevistando como Sofía Inver. Primeramente, bueno, buenos días, tardes, noches, ¿qué les parezca? La verdad es que ahorita le di a la escuela la última vez, me preguntabas tú cuándo fue que vine la última vez, y creo que fue hace unos 5 o 6 años. No había pasado la pandemia, la verdad incluso fue más. Y siempre me trae... Hay un refrán que dice que uno no vuelve nunca al lugar del crimen, porque el corazón es frágil, ¿no? Y la verdad es que no suelo, yo a veces vengo a la universidad, no suelo pasar por aquí porque me da nostalgia. Y la escuela sigue siendo lo mismo, al menos tiene transmite la misma esencia, a pesar de que ahora haya aire acondicionado y en aquel momento no había aire acondicionado. Porque estamos hablando de que yo entré a esta escuela en el año 2001, es decir, han pasado 25 años, lo cual me parece insólito haber sobrevivido. Y que la escuela haya sobrevivido, que la universidad haya sobrevivido. Pero no hay que olvidarse de algo que siempre dice Rafael Cadenas, y es que la universidad es más vieja que el país. Efectivamente, es más vieja que el país, casi un siglo, ¿no? O más, un siglo, ¿no? Porque si Venezuela nació en 1911, o en 1811 o en 1830, pues efectivamente la universidad es más vieja que el país. Tú me preguntas si me siento, si primero es venezolano o caraqueño. Caraqueño. Primero es la calle en la que nací. Y entonces, como está en Caracas, es caraqueño primero que venezolano. Porque además que yo no creo que exista el venezolano. Existe cada uno venezolano a su manera. Y es cierto que cuando uno viaja por el país se da cuenta de que hay algo que nos identifica, ¿no? Hay algo que nos hace identificables uno con el otro, pero es verdad que cada uno es distinto. Un llanero no es lo mismo que un andino, o que un caraqueño, o que un maracucho. Y bueno, para mí, por fortuna, a pesar de que parte de mi familia no es de Caracas,
yo me siento caraqueñísimo, y participo de todos los lugares comunes de los caraqueños que viven obsesionados con el Ávila, por ejemplo. Y recuerdo que una vez estaba en Tovar, en Mérida, y paseando por ahí por montañas, digo, claro, es que estas montañas no son iguales al Ávila. Para nosotros, el Ávila, más que una montaña, es la posibilidad de una noticia, que es el mar, ¿no? Entonces no sientes que estás como el caracol encerrado en una concha natural, montañosa, como si se sienten en los Andes. Y empiezas a darte cuenta, a identificar por qué la gente de los Andes es distinta que tú, ¿no? Y entonces sería como una falta decir que tú eres venezolano, es decir, andino, llanero, caribeño. No, o sea, eres venezolano desde tu terruño, desde la calle en la que naciste. Y puesto que esa calle para mí está en Caracas, pues te diría que primero caraqueño, pero que en ese decir primero caraqueño estoy diciendo para siempre venezolano. Diego, y ahí entrando un poco en las definiciones, te he escuchado decir que quizá a él no le gusta ser llamado biógrafo. ¿Por qué tanta antipatía o quizá no te es tan cercano ese concepto de biógrafo? Bueno, como digo también que cuando me dicen cómo te presentamos, yo digo, depende si estamos entre escritores como periodistas y si estamos entre periodistas como escritor. Pero es un poco para huir de las definiciones, porque como decía Lezama Lima, el poeta cubano, definir es censar. Entonces estamos tenemos una necesidad constante de establecer una identidad de lo que somos, y a mí eso me parece que hace que uno pierda movimiento. Entonces lo mismo ocurre con biógrafo. Entonces te ponen la etiqueta biógrafo y es como si no puede ser otra cosa excepto eso. Y la verdad es que si es verdad que he sido biógrafo, lo he sido por azar. Y eso no quiere decir que yo quiera continuar siendo para nadie una cosa distinta, sino lo que puedo ofrecer en el momento presente. Por lo demás, me parece que no es cierto que los libros que yo haya escrito sean biografías. De los libros que he escrito, me parece que hay 2 o 3 que pueden, bueno, sí, es decir, son biografías desde el punto de vista clásico. Pero el libro de Sofía no es una biografía, son memorias conversadas. El libro de Osmel, menos que es un libro que yo quemaría, o sea, lo volvería a hacer, pero no lo voy a volver a hacer. Entonces un poco eso, realmente como no me encasilles, ¿no? O sea, y es verdad que suena como antipático, ¿no? Es decir, este tipo que bobo, ¿sabes? Porque no deja que eso fluya ya. Pero bueno, un poco es por eso, como también digo que yo cada vez me considero menos periodista. Yo no me considero un buen periodista, no me considero, no es que yo nací y entonces tenía la vocación de que yo quería ser periodista. Me parece que es una bobería. Eso, lo de García Márquez, de que este es el mejor oficio del mundo, no es verdad. El mejor oficio del mundo está tirado en una playa en Capri, ¿entiendes? Y además él era muy mentiroso, como que García Márquez haciendo periodismo, muy inventor, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, llegué a ser periodista y juego también con eso de las definiciones de no me gusta que me presentes como periodista, no me gusta que me presentes como escritor, no me gusta que me presentes como biógrafo cuando siento que la gente me va a mirar solamente por ahí, ¿no? ¿Y por qué digo que no me considero un buen periodista? Porque yo soy pésimo haciendo diarismo, pero pésimo. Bueno, de hecho, renuncié a hacer diarismo porque
yo veía que iba en el Nacional, por ejemplo, donde trabajé muchos años, iba a la reunión de pautas en las mañanas, y yo veía que todos mis amigos y todos los reporteros de las otras fuentes de información, yo trabajaba en cultura, pero igual ocurría con los de cultura, con los de política, con los de economía, con los de ciudad, con los de salud, con los de la... Apenas se mencionaba lo que estaba ocurriendo en el país, ya eran unos aviones, sabían dónde estaba la noticia y había que ir a buscarla, y salían a buscarla y llegaban 4 horas después y escribían, y el periódico a las 5 de la tarde estaba listo. Yo decía, bueno, yo todavía estoy pensando qué fue lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y si tengo que salir ya al Tribunal Supremo de Justicia porque hay un lío de no sé qué, te aseguro que no voy a llegar con ninguna noticia. Y digo, bueno, es que de verdad que a quién se le ocurrió ver si me estudiar periodismo. Yo lo que quería estudiar era psicología, pero me metieron miedo. Y después letras, y me metieron miedo también. Y dije, bueno, lo que más se acerca a algo que me da libertad es comunicación social. Que yo tampoco nunca le he dicho comunicación social, sino periodismo. Y esta escuela particularmente, no sé cómo será ahora, pero en aquel momento era una escuela de periodismo escrito. Veía una radio, una materia de radio, y la segunda podía ser, si tú querías, tener optativa, y 9 periodismos, ¿no? Bueno, taller de escritura 1, taller de escritura 2, periodismo 1, periodismo 2, periodismo 3, periodismo 4, o sea, muchísimo. Entonces, bueno, si querías hacer otra cosa, pues era mejor que te fueras a otro sitio. Y hay algo que fue esencial para mí, que lo estaba pensando esta mañana, que fue un día que yo le dije a Moraima Guanipa, que es mi profesora amadísima, Moraima Guanipa y a Zanela Montes de Oca, yo le dije un día a Moraima que el periodismo se hace muy rápido. Entonces se quedó como mirando y me dijo, bueno, obvio, es decir, esa es la naturaleza del oficio, ¿no? Y entonces recuerdo que me dijo una frase que me gustó mucho, porque yo estaba como en crisis, estudiando periodismo. Me dijo, es que el periodismo no es creación. Y ella sabía que me gustaba escribir. Y dije, claro, es que es verdad. Entonces, ¿de qué manera yo voy a ejercer esto que yo estoy estudiando? Y el periodismo es tan noble que, aún sabiendo que yo no me sentía convocado por la vocación periodística, sin embargo, me abrió espacio en su mundo y me permitió que yo explorara unas maneras de comunicarme con sus herramientas sin necesidad de que estuviese corriendo para informar. ¿Cuál era la pregunta? No, claro. Diego, sabes que hablabas un poco del tema de entrar en definiciones que a veces nos encasillan. Y tengo una frase que leí de Elizabeth Gilbert, la autora de Comer esa ama, que dice, ¿para qué meterme en una pequeña caja de identidad si puedo explorar toda mi infinitud? Siento que va muy de la mano de lo que dices, porque evidentemente el que nos metan en una caja de profesión, quizá eso a veces te limita a todo lo complejo que es el ser humano. Tú hablabas de que llegas al periodismo luego de que querías ser psicólogo y de que querías estudiar letras. La psicología me llamó la atención que tus guías te dijeron que lo que tú leías era algo de locos, que no te iban a entender, algo así, ¿no? Y letras, que te ibas a morir de hambre, te lo comentaron. Yo te consulto, ¿sientes que aquí en la carrera de periodismo lograste eso que querías de estudiar almas? Que de pequeño decías que querías conocer almas. Suena como demasiado serio, ¿no? Era un muchachito que recuerdo que estaba leyendo, me llamó la atención algo, no sé qué, tenía 12 años, algo así, y había comprado en mi casa una cosa que ya no se compra, que son unas enciclopedias de estas como británicas o, ¿sabes? Que estaban ahí para de consulta, pues claro, no existía Google todavía. Y bueno, yo
escuché a alguien hablar de filosofía, y entonces fui a la biblioteca, ¿cómo se llama? No. Es que la colección esa de libros británica. Ajá. Y entonces busqué un libro que era filosofía y decía estudio del alma. Y entonces yo fui a mis padres y les dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Pero yo no sabía ni qué era el alma, todavía no sé. Bueno, filosofía, mi mamá me había dicho, bueno, este chamo es más raro porque yo era raro de chiquito, tenía como gusto de estar. Estudiaba árabe, estudié inglés y cosas así como extrañas, ¿no? Y entonces, bueno, después de eso, claro, fui creciendo y me di cuenta de que la psicología era la profesión en la que eso más o menos tenía algún sentido. Y pues no lo hice porque me dieron miedo a dos tías mías que habían estudiado psicología, una en la Católica y una aquí, y los cuentos de lo que hacían los profesores con los estudiantes me parecía que era para volverlos locos a ellos, pacientes en vez de psicólogos. Y como yo leía estas cosas extrañas me refiero a que leía ciencias ocultas, ocultismo francés del siglo XIX, unas cosas así como rarísimas voladas, y una de estas tías mías me dijo, en la escuela de psicología no les gustan esas cosas. Y entonces ya yo me imaginé que yo era como una, ¿cómo te puedo decir? Como una camisa de fuerza y no estaba realmente dispuesto a eso. Porque además no me gustaba estudiar. Nunca me gustaba estudiar. Lo que me gusta es leer y me apasiono mucho por las cosas que me gustan. Pero eso de estudiar me parece tan horrendo como tener que ir a trabajar todos los días a las 8 de la mañana a una oficina y regresar a las 5 de la tarde, hacer la cena, dormirte y al día siguiente lo mismo y perder la vida o tener que ganártela perdiéndola, viviendo todos los años que estás en este mundo, cumpliendo con ser productivo y utilitario. Entonces, bueno, en cualquier caso, es cierto que lo que más me gustó del periodismo, de las herramientas que el periodismo me ofrecía, de los mundos a los que me convidaba, era la entrevista de personalidad. Y ahí me di cuenta, digo, ¿por qué me gusta esto? Claro, porque es como fui al psicólogo. Y yo me paso hablando con estas personas 2 años o 3 años. Entonces, claro, la verdad es que es como una terapia. No me atrevería a decir que es que yo exploro almas, porque eso suena primero cursi y luego pretencioso y nada que ver, pero sí es cierto que la entrevista te permite esa interacción, ¿no? Bueno, y así es como ha sido. Ahora digo, si volvemos un poco a ese muchacho que con 19 años entró a trabajar en la redacción del Nacional, ¿fue a los 19 años? ¿O por allí? De la mano, 20. De la mano de Simón Alberto González, ¿qué fue llegar o qué se sintió llegar a una redacción donde hay un ambiente frenético por la actualidad? Y me comentas que no has sido tú tan cercano a eso de estar todo el tiempo sobre la noticia, sobre el hecho. ¿Cómo fue enfrentarte a ese ecosistema de periodistas, bueno, furibundos por la actualidad? Bueno, en aquel momento no estaba tan claro esto que yo te estoy diciendo. O sea, no es que tú te das cuenta de en qué estás de un día para otro, sino que es un proceso, ¿no? Y yo sentía, bueno, que tenía la responsabilidad de responder frente a mi vida profesional y puesto que estaba estudiando periodismo, bueno, qué mejor cosa que trabajar en un periódico, además como el Nacional en ese momento, eso fue en el año 2006. Y nada, es decir, sufría cuando tenían que responder de manera inmediata a cosas que tenían que salir en la prensa, pero fue una formación, ¿no? Y luego tú vas encontrando tu lugar en el mundo. Claro, es apasionante, de todas maneras, estar en, como tú dices, una redacción de un periódico. Los periodistas no son furibundos,
bueno, furibundo es otra cosa. Lo que sí es que, bueno, son personas que están constantemente alertas, ¿no? Y, bueno, pues tienes que responder. Yo a veces pienso en qué me ayudó a mí a escribir para el periódico, que de pronto estuviera en el periódico y a las 5 de la tarde te dicen, viene fulano de tal y hay que entrevistar a un músico y tienes que entrevistarlo 20 minutos y escribir media página del periódico, a las 6 tiene que estar lista. Entonces, claro, entras en ese estrés y al principio te cuesta un horror, pero ya después te adaptas y logras, o sea, logras una capacidad de síntesis y de precisión que a lo mejor si no estuvieses asediado por esa responsabilidad, pues nunca hubieras hecho. Pero lo que te digo, yo sufría muchísimo, o sea, porque sentía que no cumplía, que no lo iba a lograr, y de verdad me quedaba pegado en el primer párrafo media hora. Y bueno, dale, tienes que dar, o sea, le tienes que dar. Entonces, bueno, esa tortura, sin embargo, fue extraordinaria, porque después, cuando comencé a trabajar con Simón Alberto González, comencé a trabajar con Simón Alberto, que era el editor adjunto del Nacional, pero en una colección de libros como editor, y me hice colaborador del periódico. Es decir, yo le planteaba al periódico temas y el periódico me decía que sí o que no, y yo lo escribía a mi ritmo. Entonces, bueno, era otra manera de estar en el periodismo, pero sin la rapidez del diarismo. Viví momentos inolvidables en el periódico. Le debo todo al Nacional. Y la verdad es que es muy emocionante cuando estás en un medio de comunicación como ese y de pronto pasa algo que tú sabes que es histórico. José Muriel Chávez, por ejemplo, estaba ahí en el periódico y fue como una conmoción, porque sabíamos todo lo que estaba pasando, pero el hecho de estar ahí y que de pronto la noticia, mira, se pone la redacción como, no sé cómo decir, como el Bernabéu en un clásico del Madrid y el Barcelona, no de celebración, un poquito, pero sino de tenemos la responsabilidad de responder a la sociedad a la que nos debemos con altura frente a este momento. O sea, tenemos que estar a la altura de nuestro compromiso con la sociedad, y eso es muy bonito, eso verdaderamente es muy bonito. Bueno, ahora, de joven estabas allí en el Nacional, pero cuando llegas aquí a la escuela, para nosotros un día memorable, Diego, es el primer día, el primer semestre, cuando uno entra, cuando uno está nuevo en todo este mundo. ¿Cómo fue para ti ese primer día? ¿Qué recuerdas? ¿Hay algún recuerdo particular? ¿Alguna expectativa? ¿Traías, no traías expectativas de lo que te ibas a encontrar acá? No, o sea, no me acuerdo del primer día. Me acuerdo de a lo mejor tengo un ligero recuerdo, pero tampoco es que no. Y yo considero que no tengo mala memoria, pero se van a dar cuenta cuando tengo 41 años, como tengo yo ahorita, y después estaba subiendo. Yo desayunaba todos los días en la piscina, porque llegábamos más temprano, y estaba subiendo hoy después de 25 años, no 25, pero 20, y dudé, dije, ¿es por aquí o por aquí? Entonces, por aquí. Okay. El cuerpo me llevó, pero digo, pero ¿cómo no se me, o sea, cómo puedo dudar si lo hice durante tanto tiempo? Bueno, porque la vida es así, no guardas recuerdo exacto de todos los momentos que viví. ¿Ah? Sí, pero fíjate, cuando me haces esa pregunta, sí, me dieron flashback. Me haces esa pregunta y así uno de los primeros recuerdos que tengo es de una profesora que ya murió, María de los Ángeles Serrano, se llamaba, que daba Metodología 1, Metodología de la Investigación 1. Y creo que podría ubicar cuál es el salón en el que estuve y un poquito como la luz que había. Recuerdo cuando Marcelino Bisbal llegó diciendo que se había muerto Celia Cruz, que también fue un poco al comienzo.
Y un poco más que eso, ¿no? La verdad, yo creo que nos piden que seamos muy conscientes cuando estás entrando a la universidad cuando tienes 17 años, 18, y eso no es posible, ¿no? Uno se deja llevar un poquito, me parece que es lo más sano, por esa confusión que es ser joven, y luego esa confusión no es que sea clara, sino que que uno aprende a convivir con ella y te das cuenta que puede ser, como dice Boris Izaguirre, que tu patología se puede convertir en una fuente de ingresos, ¿no? Pero es eso un poco lo que podría decirte. Me gustaba mucho, me parecía muy incómodo la escuela de periodismo, porque bueno, era lo que no se pensó para esto, se pensó para residencias, ¿no? Y cuando vas a otras escuelas te das cuenta de que están pensadas como para estudiar. Cuando vas a arquitectura, claro, que Villanueva se esforzó particularmente porque arquitectura fuera uno de los edificios más hermosos de la universidad, con justicia. Pero hay algo que salvaba la experiencia, y era eso que tú ves ahí. O sea, la vegetación que de este lado igual que de aquel lado. Para mí eso era lo mejor que existía. La Milagros Socorro, que ustedes sabrán quién es, ¿no? Una periodista extraordinaria, una vez dijo algo que a mí me marcó y que siempre recuerdo. Ella dijo que le gustaría que algún día la historia de Venezuela se pareciese a la geografía de Venezuela. Y es muy dura la frase, y es un anhelo imposible, pero te hace reconocer efectivamente la belleza del paisaje en el que estamos. Y me parece que la universidad está construida para que tú disfrutes de ese paso comunicante determinante, que es esto, que es la luz de la Hacienda Ibarra. Mira, Diego, hay un momento que a mí en lo personal, y yo creo que varios quizá pueden que coincidan en esta opinión, que no sé si nos molesta, pero por lo general nos causa un poquito de fastidio. Cada vez que iniciamos una materia, el profesor nos pide que cada quien se presente, se pare, se presente, diga su nombre, edad, a qué se dedica, en qué semestre está. Como comentaba Carla, ya eso hace parte de un insulto casi, porque es decir, en tal año no significa que vas avanzado o no en la carrera. Hay personas que iniciaron en 2019 y están apenas viendo literatura, que es una materia de primer semestre. Entonces, te consulto, y hay algo que yo escucho todo el tiempo, y es: no sé si estoy en el lugar correcto, o no sé qué hacer con esta carrera. Yo, por ejemplo, escuché el lunes que vimos la primera clase de una materia, que una compañera comentaba que apenas en séptimo semestre era que empezó a haber un poco de luz del camino que quería llevar, que es, en su caso, las relaciones públicas. ¿Hubo algún momento en el que tú sentiste o dudaste estar en el sitio correcto? O sea, ya estando en la carrera propiamente, ¿en algún momento pasó por tu mente declinar, o realmente te sentías incómodo? ¿Cómo fue el manejarte en el ambiente de esta escuela? Bueno, es que tú planteas algo que es propio de un muchacho. No está mal sentir que no estás en el lugar correcto, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida sientes que estás en el lugar correcto? Bueno, en general, cuando la vida te sorprende con algo espléndido, ella misma, ¿no? Y dices, claro, estoy en el lugar correcto. Sí, claro, cualquiera que felicite esté en el lugar correcto, pero la vida es eso, dudar, ¿no? Y lo que yo recomendaría es confiar que en cualquier caso existe un lugar para ti. Bueno, y que para que ese lugar se revele,
hay que pasar muchos días pensando que no estás en el lugar correcto. Otra cosa es que, como a veces se oye a estudiantes, mientras las carreras son más humanísticas y más duras, pues digamos, arte o letras y tal, dicen, bueno, yo estoy aquí porque realmente lo que quería era periodismo. Y entonces a lo mejor si estudio y saco buenas notas y tal, entonces me cambio a periodismo. Creo que eso es un poco más duro. Me parece que la gente que está en comunicación, bueno, tiene un poco más de... Se oye menos eso, pero tú me estás diciendo que por lo visto se oye mucho, ¿no? Está bien que duden. Está bien que duden, porque además a quién se le ocurre estudiar periodismo. No, está bien que duden, ¿sabes por qué? Porque esa duda también es cuál es el lugar de la realidad, ¿no? O sea, no se trata solamente de ti. O sea, cuando te sientes confuso, dices, bueno, ¿y dónde está? En el fondo, no sé si estoy en el lugar correcto, dicho en la universidad, lo que indica también es una confusión con respecto a tu lugar en el mundo. Y eso es una cosa muy seria que hay que tomarse con mucha serenidad y aprender a amar la confusión de uno, pues solo si está confundido podrás llegar más o menos a tener ciertas luces, ¿no? Y más que un lugar de llegada, luego te das cuenta de que lo que puedes descubrir es un sentido. Un sentido es un lugar como ir por esta ruta y no por esta otra, pero o en el camino ir pensando, es a lo mejor de aquí a estos 10 metros, yo sé que yo quiero hacer eso, pero cuando llegas a lo mejor al metro 8, aparece un atajo hacia otra cosa y te mueves, ¿no? Eso es lo que tener un sentido, caminar con cierto sentido. Tampoco es que tienes el sentido claro siempre, pero si no le haces caso a tu confusión, pues no, si te quedas pegado en la confusión o una quejadera, no vas a hacer nada. Es una cosa que yo les critico mucho a colegas míos periodistas trabajando en el periódico. Decía, pero ¿por qué esta quejadera? O sea, una quejadera constante de que son mal pagados, de que la gente no aprecia suficiente trabajo, de que... Entonces le digo, cámbiate. O sea, tienes 35 años trabajando en el Nacional, quejándote toda la vida de que no te alcanza la plata para comprarte el carro que tú quieres, te hubieras ido. Oye, porque además eso enmohece el trabajo. A pesar de que hay un maestro que aquí siempre he mencionado mucho, creo que es, no sé, si es Kapuczynski o Aguirre, que decía que una mala persona no puede ser periodista. Eso es una ridiculez de aquí a Júpiter. Así como Picasso era mala persona, yo era un extraordinario pintor, bueno, porque una mala persona no puede ser un buen periodista, ¿no? Pero digo porque hay mucha gente que se enmohece en el oficio y sin embargo sigue siendo un extraordinario periodista, pero a mí me parece que es mejor aspirar a ser un buen periodista y no estar enmohecido. Una de las herramientas del periodismo, y que en tu caso ha sido una herramienta fundamental, es la entrevista. Me comentabas hace un rato que a ti particularmente te encanta la entrevista y que hace parte de tu trabajo cuando escribes. Quiero compartir contigo quizá un concepto de la entrevista que, bueno, no va tan de la mano de la entrevista de personalidad, más que todo en reportaje, pero quisiera compartirlo contigo. Dice, es el diálogo inteligente, exhaustivo, reposado, pero complaciente, donde el periodista recaba información con un experto, indaga en la actividad de un personaje, desentraña sus impulsos, detecta fobias y estímulos, pone al desnudo ciertos aspectos de su vida. Y en este concepto habla de la importancia de, ante todo, mantenerse fiel a lo que se conversa, mantenerse fiel a lo que se dice en esas conversaciones.
¿Cómo es eso que luego de 200 horas de grabación de entrevista con Sofía Inver, desechaste todo eso y decidiste darle rienda suelta a lo que tenías en tu cabeza luego de 2 años de conversación? Una buena pregunta, porque me gustaría tener la capacidad de decirte lo que te quiero decir y quedar claro, ¿no? Pero es muy difícil. En cualquier caso, él se refiere a que yo entrevisté a Sofía durante muchísimo tiempo, a Sofía Inver durante muchísimo tiempo para escribir un libro que finalmente escribí, y después de cuando comencé a transcribir las entrevistas, que eran 97 de 2 horas cada una, cuando llegué a la entrevista número 3 me fastidié y entonces no las transcribí. Pero ¿por qué? Porque ya me sabía el cuento, es decir, ya me sabía la historia de tanto hablar con ella. Y puesto que seguía yendo a su casa a hablar con ella, cualquier duda que surgía, yo volvía, ¿no? a preguntarle algo. Claro, yo hice un trabajo de documentación hemerográfica y viendo videos y entrevistando a otras personas muy grandes, entonces tú te sientes apertrechado y seguro frente a lo que estás haciendo. Si estás inseguro, pues tienes que seguir investigando. Pero no quisiera que esto se convirtiera en una fórmula, es decir, no me parece que la vía sea entrevistar a una persona y después no escuchar las entrevistas ni transcribirlas. Eso me pasó en ese caso. Y el trabajo, sin embargo, creo que salió correcto en el sentido de que, bueno, coincide con la verdad, ¿no? Y luego ahí viene otro rollo en que yo sí me peleo con el periodismo fuertemente. Es que no es verdad que los hechos sean sagrados. Lo que es sagrado es el ser humano. O sea, lo que es sagrado es a quien le pasan los hechos. Para mí eso es fundamental, absolutamente fundamental. Y me dio como me abrió una posibilidad de imaginación que puede ser polémica para el mundo de la objetividad periodística, porque tú dices, bueno, Sofía hablaba así. Mucha gente que me pregunta, ¿ella hablaba así? Te le digo, sí, claro que hablaba así, pero eso no es una transcripción. Es decir, yo me meto en la voz y hay frases de ese libro que ella dijo así exactamente, pero hay otras que no dijo así exactamente, pero yo supe lo que me quería decir cuando me lo dijo, y de tan estar metido en el asunto, pues descifras, traduces, ¿no? Pero es decir, que la escritura puede tener truco, toda escritura tiene truco, pero la cosa del periodismo es que no tenga inventiva. O sea, yo no estoy inventando nada, pero por supuesto que hay truco, porque si no cualquiera podría entrevistar a cualquiera, transcribe y hacer un libro o una entrevista. No se trata de eso. Mira, una cosa que también yo decía aquí en la universidad, no que decía, sino que discutía, cuando yo te digo que estaba en crisis, ¿no? No nos mandaban a leer, pero siempre salía Truman Capote y A Sangre Fría, ¿no? Libro de periodismo extraordinario, así, de nuevo periodismo, que ya es una contradicción en sus términos, porque el periodismo es nuevo en la cultura. Por más que haya gente que diga que Heródoto fue periodista, no. O sea, el periodismo es una creación reciente del ser humano.
Entonces no existe tal nuevo periodismo. Porque hay periodismo bien hecho y periodismo mal hecho. Pero bueno, en cualquier caso, nos ponían a Truman Capote y a Sangre Fría y no sé qué, como, claro, una de las grandes obras del periodismo narrativo. Yo decía, voy a venir yo a escribir, voy a presentar un trabajo en ese plan de Truman Capote para que vean cómo te ponen cero. Porque Capote, que es la cosa que no te dice, se enamoró de uno de los asesinos, Terry, creo que fue, y después lo vio cuando lo pusieron en la silla eléctrica o en la horca o no sé qué. Y entonces dice, yo decía, claro, es que es importante el libro, porque lo que demuestra es que si no hay pasión, no va a haber descubrimiento. Y que eso significa, y eso implica a veces, y a veces no siempre, que el periodista escritor se arriesgue y sufra. ¿Entiendes? Y cuando uno está contando historias, y las historias las protagonizan los seres humanos, me parece que lo mínimo que puede hacer, lo mínimo a lo que puede aspirar, bueno, es precisamente a darse cuenta de que no son los hechos los que son sagrados, sino las personas que los sufren, ¿no? Eso. Diego, y de esas personas que tú dices que son sagradas, yo por ejemplo, todos son sagrados, todos somos sagrados. Ahora te consulto lo siguiente. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención de un personaje que tú conoces muy bien, Boris Izaguirre? Él dice que él practica el vampirismo social. Él ve algún gesto o algo que le llama la atención de alguien y lo absorbe. Le gusta, por ejemplo, la forma en la que Diego agarró la botella de agua y la toma para él. Luego de tantas horas de conversación, de tantas horas compartiendo con Sofía, con Bocaranga, con Sunel, con Margot, ¿qué gestos, qué palabras, qué frases tú sientes que se apoderaron de ti, de cada personaje? No te pido que me digas uno de cada uno, sino sientes que realmente hay elementos de ellos que se apoderaron de Diego. Bueno, pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, la vida es plástica. Uno no es, o sea, no existe tal cosa como un ser humano puro, en el sentido de que es solo él mismo. Uno es una suma de cosas, ¿no? Y la sensibilidad personal está constantemente, o sea, la sensibilidad personal está penetrada por otras sensibilidades, ¿no? Entonces, claro, es verdad que cuando tratas con personas extraordinarias, pues a lo mejor es más identificable esa influencia en ti, como una persona te cambió. Pero es como si me preguntaras qué tengo yo de un hermano mío o de un amigo. Y tendría que ponerme a pensar en cada uno de ellos algo, pero quizás una lección que te dejaron. sí, algo que viviste juntos, o sea, algo que te concierne con respecto a esa persona. Pero eso no es vampirismo, Boris, porque Boris lo dice en otro sentido, muy gracioso y verdadero, ¿no? No sé, él decía que le daba como nota poner si quería parecer a Cabrujas, y entonces le daba como nota echarse un enjuague que le ponía rolitos en el pelo, pero entonces después iba oliendo a Pantene por toda la calle. Okay. Entonces, bueno, es muy divertido eso, pero uno no anda por ahí como un vampiro. Yo no. Mira, qué bueno que usas lo del vampirismo, porque yo me digo mucho digo mucho que una de las claves para poder hacer una entrevista de profundidad en la que salga algo de provecho es no estar nunca uno frente a la otra persona con actitud vampiresca.
Es decir, si alguien que ha accedido a que tú converses con ella sobre su vida, siente que tú estás ahí para morder como un vampiro el cuello de su historia, pues te aseguro que eso no va a llegar a ninguna parte, o a lo mejor sí va a llegar a una pelea y no haces nada. Otra cosa muy distinta es que tú estés entrevistando en la televisión a una persona, a un ministro, lo que sea, bueno, y le hagas preguntas fuertes, ¿no? Duras. Igual hacen muchas preguntas duras. Lo que te quiero decir es que la entrevista tampoco es un género único y que dependiendo de la entrevista de la que se trate, pues bueno, las cosas funcionan de otra manera, pero en cualquier caso, esencialísimo siempre que la persona sepa que estás escuchándola y que estás respetando lo que estás diciendo, que no estás jugando sucio. Eso me parece que es esencial, y ahí en todo tipo de entrevistas, incluso en el periodismo de guerrero, de radio y televisión, o en este tipo de entrevistas. ¿Y qué sería jugar sucio? Ser desleal, ser vulgar, ser ordinario, más que vulgar, ser ordinario, como decir, esto me jugó una trampa y quieres lealtad, sacarle alguna información, algo así. o hacerle daño, ¿no? O sea, me parece que entrevistar a alguien para destruirlo, en cualquier caso se trataría de dejar que se destruya la persona, ¿entiendes? Pero tú no estás por esa labor. Una vez me preguntaron que si quería escribir el libro de un expresidente venezolano ya fallecido, que si escribiría alguna vez un libro sobre un expresidente venezolano ya fallecido, y dije que no, porque sé que mi obligación de tratar de comprenderlo quedaría diferida por mi intento de vengar un rencor ciudadano personal, y fallaría. Bueno, me parece un poco que eso es yo no he admirado a todos los personajes sobre los que he escrito y a los que he entrevistado con la misma intensidad. Tampoco se trata de que tienes que admirar a alguien para... No, lo que tienes que interesar. Y si esta persona sí es rara y yo me quiero meter ahí para tratar de comprender. Y justamente digo, entrevistando a esas personas, conociendo la historia de cada quien, ¿qué tanto entra eso de confrontar o de verificar lo que te dice esa persona? Es decir, Sofía te contaba su vida, Bucaramanga su vida. ¿Cómo contrastabas tú la versión de ellos dentro de tu relato? ¿Qué tanto está presente el contrastar con otra fuente? Entiendo que los datos, la fecha, sí hay que contrastarlos, sobre todo, ¿no? Pero la versión de ellos, de su historia, ¿se contrasta o se mantiene fiel a lo que ellos te dicen porque el personaje y su verdad o su relato es lo que tiene que permanecer? Claro que contrastas, o sea, constantemente contrastas, porque, bueno, de eso se trata. Es decir, si no, entonces vas a entrevistas y lo que te diga escribe una novela. Además, hay una cosa muy particular que ocurre, que es que en general tú ayudas mucho al personaje a ordenar su propia vida, porque uno no tiene una memoria de su vida así clarita, y de pronto te dicen algo y tú saltas y dices, no, eso no fue así. No fue así. Porque y le explicas. Y dices, bueno, tienes razón. O hay veces que sabes que te están metiendo gato por liebre, cuando no liebre por gato. Entonces, a veces es gracioso, a veces lo dejas porque es irrelevante. Es decir, vuelvo
con esto. Una entrevista periodística no es un informe metodológico. Es una cosa que está viva. Y después de más de un siglo de psicoanálisis, pues me parece que estamos bastante claros, y no solamente por más de un siglo de psicoanálisis, sino en general cualquiera que haya vivido lo sabe, que hay algo en la enunciación que no enuncia sentidos que vale la pena sugerir. Y no te sé explicar esto que te acabo de decir, pero es lo que te acabo de decir. Sabes que hace un ratico comentabas lo que cada entrevista amerita por una estructura distinta. No puedes abordar una entrevista a algún político que vas con preguntas duras de la misma forma en que vas a conocer a alguien. Jorge Ramos, el periodista mexicano, hace mucho hincapié, claro, él se dedica más que todo a la entrevista política, que esa primera pregunta es fundamental, que de allí deriva el tono de la entrevista. Cuando tú vas a entrevistar a un personaje del cual vas a escribir, ¿hay una estructura que sigues para todos? ¿O sientes que tú te amoldas a cada historia, a cada personaje? Yo siempre les pido que me cuenten su vida como se les ocurra. Eso es lo primero lo primero que hago es hacerles sentir que no estamos en una entrevista. Que nos tomamos un café o tal, y hablamos del clima, y por ahí uno va poquito a poco, y cuando sin darse cuenta estás hablando, pero claro, yo sé que yo estoy entrevistando. Y al principio dejo que ellos hablen y empiezan a sentirse confianza, y como ven que tú estás allí escuchando y siendo respetuoso con lo que ellos te están transmitiendo, pues no sienten que es una entrevista. Claro, eventualmente en el transcurso de los meses, en lo que dura todas las veces que vas a entrevistarlo, pues a veces sí te pones como un periodista, como si estuvieras en la televisión o que fuese un policía. Pero cuando vas haciendo las preguntas más duras, ¿no?, de la vida de alguien, o cuando quieres hablar sobre algo que es peliagudo, y no, la primera vez que entrevisté a Sofía, no, yo le iba a preguntar sobre el suicidio de Carlos Rangel, es decir, tú entras así y se acabó toda posibilidad de todo, porque dice, bueno, pero que falta de tacto, ¿no? Entonces, no tengo una metodología, pero sí una actitud asumida, y es esa, de escuchar, de saber cómo preguntar y de no ser violento. Y ya luego de la entrevista pasas a la escritura, ¿no?, a posteriori. En ese caso, ¿hay alguna forma o hay alguna particularidad en la manera en que Diego escribe? Boris, por ejemplo, y te traigo el caso porque es un personaje al cual yo admiro y sé que tienes contacto con él, le gusta estar arreglado, estar afeitado, leer bien. Si mal no recuerdo, Hemingway le gustaba escribir como en interiores, si mal no tengo claro, para evitar o tener que estar allí escribiendo y resistirse a esa tentación de salir corriendo de lo que estaba haciendo. ¿Hay alguna particularidad de Diego al momento de escribir? Lo que pasa es que he pasado por muchas posibilidades, ¿no? No mayor cosa. No puedo escribir con la computadora con fondo blanco y letras negras. Escribo con la computadora en fondo azul y letras blancas. Eso es una manía. No me sale. Si lo cambio, no me sale. Bueno, o sea, no sé decirte, no me visto y me perfumo para escribir, pero puedo escribir vestido y perfumado, es lo mismo que en interior, debo decir. No sé, no. ¿Cómo sale la primera línea? ¿Ah? ¿Cómo sale la primera línea? No sé decirte. Porque tampoco, cuando estoy escribiendo, tampoco es que escribes la primera línea y luego y al final escribes la última, ¿no? Sino como un mundo de anotaciones y de cosas, y de pronto, bueno, yo tomo notas, entonces tomo unas notas allí y después me doy cuenta de que, bueno, esta nota que tomé este día de hace 8 meses viene para acá, y estoy en el capítulo 3, ¿no? Si
sí es verdad que cuando uno tiene el comienzo, uno sabe que es el comienzo, ¿no? Te aparece, de pronto piensas algo y dices, coño, este es el comienzo, es divino, como cuando sabes que es el final. Pero, por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro que tiene 6 capítulos o 7, y yo escribí ya el último capítulo y todavía me faltan 2 del medio, el 5 y el 6. Pero en este libro, pero en otros no ha sido así. Y ahora también en esos libros me llamó la atención que te escuché comentar que siempre encontrarse una relación entre cada personaje del libro. Si mal no recuerdo, el libro el primero, el de la nena, hizo parte de tu trabajo de tesis, ¿cierto? Y de allí estaba el personaje del siguiente libro, que yo diría que es un poco parecido a lo de las películas de Almodóvar, que si uno se pone a ver todas sus películas, encuentra un elemento de esta película, lo encuentra en la otra. ¿Crees que fue fortuito eso de que estuviesen allí? ¿Y cómo te sientes tú agradecido con la lectura que estuviesen tan presentes esos personajes y que justamente coincidieran con personas con las cuales tú sentías algún tipo de atracción por contar su historia? No, fue una cosa de la que me di cuenta, no me acuerdo cuándo fue, había escrito ya como 4 libros, algo así, digo, en el primer libro de la nena, Miguel Arroyo tenía una preponderancia, y ese fue el segundo libro, y en el libro de Miguel Arroyo, Gonzalo tenía una preponderancia, una presencia, y en el libro, y así, y digo, bueno, sí es verdad, fueron como hilándose, ¿no? Están relacionados con un pueblo, pero también te pones a pensar que son gente en general relacionada con un mundo social común, es el mundo cultural venezolano de la democracia. Entonces, bueno, es normal que ocurriera, y me gustó, y fue la primera vez que tuve como la idea de que realmente lo que estaba era escribiendo sobre la democracia de Venezuela, solo que a través de estos personajes. Pero el personaje sobre el que estoy escribiendo ahorita pues no aparece en ningún libro anterior. Ha sido una casualidad. Y cuando con esos personajes logras tener cierto tipo de cercanía, hablabas de sentirlos tan cercanos, ¿no hay, digamos, un poco la tentación de querer no limpiar su nombre a través de lo que escribes? Pero ¿qué tanto puede llegar a influir el hecho de convertirte en amigo de esas personas en lo verídico o en lo tan exacto que cuentas allí en la historia? ¿No hay esa tentación de decir, bueno, mira, voy a obviar este hecho, voy a contarlo no de otra forma, pero ponerlo un poco más único, adornarlo? Bueno, claro, siempre se corre ese riesgo, ¿no? Si te amistas mucho con una persona, pues no quieres hacerle daño, pero la verdad es que no. También ocurre algo de lo que yo no me doy cuenta, que es que yo aparentemente, por ejemplo, lo que decía Sofía, era muy antipático con ella, a pesar de que la quería tanto. Yo no me daba cuenta de que era antipático, pensaba que era dulcísimo, pero parece que, o sea, yo como establezco una barrera natural que mantiene la distancia, y es verdad que hay una cosa que yo sí hago valer mucho, sin estar insistiendo en eso cada vez que nos vemos como que riega una matica, no, pero yo hago valer mucho que yo estoy trabajando, y que yo siento un enorme respeto por mi trabajo, y ellos de inmediato también asumen que es así. Claro, hay casos como por ejemplo el libro de, bueno, Germán particularmente, porque en el momento en que estaba escribiendo yo el libro fue que él se fue de Venezuela y todo seguía corriendo. Y entonces había cosas de las que no podía hablar por razones legales y, bueno, en fin. Pero en el libro de Bucaranda, por ejemplo, yo no iba a revelar fuentes de Nelson,
O sea, yo no iba a agarrar el libro y decir que había descubierto que una de sus fuentes era X persona, por más que lo hubiese descubierto, porque, bueno, lo ponía en riesgo a él, me ponía en riesgo a mí y además, o sea, no lo iba a hacer. Entonces tú dices, bueno, pero pudiste haberlo dicho porque tú eres periodista y lo descubriste. No, pero no lo voy a hacer, porque me parece antiético. Con el libro de Margot de cerrar, por ejemplo, surgió, ella parecía no haber tenido vida erótica, o sea, vida sentimental, emocional, novio, pues. Y de pronto un día, claro, siempre me reunía con ella en su oficina y desde el primer día yo vi que había un cuadro puesto ahí sobre la pared, contra la pared, como un cuadro que nunca nadie había montado, que estaba por montarse. Me llamó la atención, fulanito cuadro, era ella. Y el cuadro siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y bueno, vi quién era el pintor. Un día se me ocurrió preguntarle quién era el pintor, y entonces me dijo el nombre, y yo sentí algo raro en su cuerpo. O sea, como que me lo dijo de una manera, y yo dije, tú algo con este pintor. Pero lo dejé ahí. Bueno, entonces seguimos hablando, y un día yo le mencioné adrede el nombre del tipo. Y se puso, y miró el retrato, entonces yo dije, seguro que tú vas a con ese tipo. Ay, no, mal, al fin. Bueno, siguió pasando la cosa y tal. Ella no quería hablar de su vida emocional, y ya yo un poco le había dicho, no que le había dicho, pensaba que una vida sin historias de amor es fastidiosísima, además mentira. Y entonces un día me dice, me acuerdo perfectamente la pregunta que le hice, ¿no te gustaría estar ahorita aquí, que estuviéramos aquí hablando y que de pronto entraran unos nietos? Entonces me dijo, sí, me hubiera gustado casarme y tener hijos, pero se dijo, bueno, que la vez que estuve, que para hacer eso tiene que coincidir el momento y la persona. Y una vez era el momento, pero no era la persona, y otra vez era la persona, pero no era el momento. ¿No es así? Entonces yo le digo, o sea que tú tuviste dos amores. Entonces, sí. Y yo me quedé callado. Qué lindo. ¿En París? Sí. Y volvió a mirar para el cuadrito. Pero antes de que viniera a Venezuela, entonces, ¿no? Y yo, sí, claro, pero yo me regresé en el 65 y eso fue antes. Igual, entonces en la misma época que hiciste las dos películas y dos amores. Y entonces, ay Diego, qué cómico, ¿verdad? Y siguió hablando, y se puso a hablar, ¿verdad? Y pasó como 1:20 en que yo no hice más ninguna votación y ella estaba conversando, claro, ella me estaba contando de eso porque ya yo tenía las referencias de su vida en París, entonces no había necesidad de que ella fuera clarísima con respecto a las cosas, sino que había algo sobreentendido. Entonces, en cierto momento hizo, no la reconozco. Así, dije, cayó la noche, sacara la cuenta de que me contó todo lo que no quería. Bueno, digo, mira, son las 7 ya y yo me tengo que ir rapidísimo. Y ella se quedó como lela. Chao, me abrió la secretaria y me fui. Y dije, la semana que viene me va a decir que ella no quiere que yo conteste. ¿Lo sabía? Efectivamente. La semana siguiente llegué y me dijo, ya yo sé qué es eso que tú haces, qué es lo que tú nos haces a nosotros. Entonces, digo, ¿qué? Y si es que tú haces que no te confieses cosas, porque claro, no se siente tan cómodo
Mira, eso que te conté la semana pasada, no sé qué, yo sabía que me ibas a decir eso. Y he pensado durante mucho tiempo que una vida sin amor no tiene sentido y la gente se lo pregunta, Margot. La gente se pregunta si fue que tuviste algo con Picasso, ¿cuál es el problema? Ahora que sé que llegaste a Picasso, y nadie sabe cómo fue que llegaste tú a Picasso, ahora que sé lo que te pasó con fulanito, que fue quien te presentó a Picasso, tiene sentido, porque la gente no se explicaba en Venezuela cómo fue que Margot Benacerrá conoció a Picasso e iba casi a hacer una película sobre Picasso. Porque todo es como un misterio, y es una historia que es bonita de contar. Porque llegaste allá por un amigo, y la historia del amigo de Picasso es extraordinaria, pero él insistía que no, esa era su vida personal y que ella nunca le había contado eso a su familia. Bueno, X. Yo dejé pasar y escribí mi cosa. Y lo poco que dijo, lo escribí. Y ella pensó que no lo iba a meter en el libro. Y era imposible que no lo metiera. Y lo publiqué. Pero yo sabía además que no estaba, o sea, que no era nada grave. Claro, ella se enteró cuando el libro estaba libre, que se hubiese puesto dificilísima porque yo tenía que echar para atrás y llegar. Pero no, llegué y yo le mandé las pruebas para que las viera y tal, y se dio cuenta, y entonces me dio un picado. Contaste lo de entonces le digo, mi amor, una vida sin amor no tiene ningún sentido, es una historia bellísima, además está dicho de una manera muy discreta y tienes 94 años, ¿no? O sea, no importa. Y entonces se rió. Pero a lo mejor si yo no hubiese tenido una relación con ella, o sea, la relación permitía que yo hiciese eso. Y entonces es como una pequeña traición. En nombre de la lealtad a mi oficio. Sofía me pidió que quitara algo, una tontería, no sé decir, un amante o algo así. Un amante o algo así, no, suena feo. Pero la gente dio una idea de Sofía de que, no sé, que era Matajari y resulta que es totalmente falso. Fue aparte como el machismo, un poco en el que vivimos, ¿no? Pero era verdaderamente un dato insustancial, ¿no? Y me dijo, ¿para qué voy a poner eso? O sea, que eso lo que hace es como fomentar un morbo que es estúpido, y una chismografía social estúpida. Y además, a mí, una de las cosas que más me molestaba con respecto a Sofía, era la chismografía social que había en torno de Sofía. Entonces, eso me dijo, cuéntalo después de que me muera, pero mira, o sea, es que es verdaderamente insustancial. Y entonces no lo puse. Osmel no quiso que pusiera el año en el que nació. Entonces, bueno, digo, ok. Y lo que hice fue que convertí eso de no quiero que digas el año en el que nací en un truco de escritura para mostrar la forma de ser del personaje. Entonces, lo censurado se convierte en transmisor de la naturaleza del personaje. Entonces lo hace todavía más interesante. Y es mucho más importante eso que decir que nació en 1939. ¿Entienden? O en el 45. Diego, y ya para irnos acercando al final de la conversación, hemos hablado y repasado un poco, bueno, todo tu trabajo. Yo quiero que nos hables ahora de pasar de ese escenario con Margot en su oficina, ahora a escribir o a escuchar, a entrevistar desde París, desde la Romana, con Milagros Maldonado, si mal no estoy, que es la historia que estás escribiendo. ¿Cómo fue la más reciente experiencia entrevistándola, conversando con ella bajo esa condición? Te cuento mi vida, pero si me acompañas a los lugares donde esa vida ha transcurrido.
No sabes que me iba a preguntar eso, la verdad. Lo que pasa es que es un libro muy diferente a todo lo que yo he hecho, porque Milagros Maldonado no es una figura que su nombre anteceda la curiosidad que puedes tener por su historia. De hecho, el título del libro, que es El baile de los pájaros, no tiene el nombre de Milagros y no es una biografía. Es decir, la idea es que tú conozcas a una persona que yo conocí, que me pareció fascinante, con una historia fascinante, y entonces yo invito a mi lectora a que la descubra conmigo. Entonces es algo nuevo porque se lee más bien como una novela. Y bueno, sí, fue una persona que tú lo dices así sin dar detalles y la gente se pierde porque no tiene por qué estar al tanto. Fue una persona que yo conocí un día y me llamó la atención, la conocí durante 5 minutos y le pedí unas entrevistas porque me quedé como asombrado por algo en particular, y me dijo que no, y después de unos meses me dijo que sí, pero que la única condición de que ella me diera a hablar conmigo sobre su vida es que esas conversaciones ocurrieran en los lugares donde esa vida había sucedido, y que si yo estaba dispuesto a viajar con ella a esos lugares, que ella conversaba conmigo. Entonces, bueno, en principio eran 4 ciudades y terminaron siendo 10 ciudades, y en cada una de esas ciudades a las que íbamos, a las que fuimos, íbamos a los lugares donde esa vida había sucedido, y entonces de pronto nos sentábamos en una plaza y me echaban cuentos que había sucedido ahí, y citaba a viejos amigos y a viejos amantes y se reunía con ellos, viejos muertos, y se reunía con ellos, conmigo después de muchos años. Entonces dije, te das cuenta que este tipo es maravilloso, no me equivoqué pensando que... y entonces eso hizo todavía más interesante la experiencia, porque el libro consiste, cada capítulo del libro es una ciudad, y entonces el lector va viajando conmigo, con esta persona, a la que yo había visto solamente una vez en la vida durante 5 minutos, y la segunda vez que yo la vi en persona fue el día que llegué a París para estar con ella 1 semana y media hablando sobre su vida, que también es un poco loco, te pones a ver, porque ¿qué se le ocurre decir que sí e irte? Y ahí, que es una pregunta que me adelanto a ella, no sé si me la vas a hacer, pero igual lo quiero aclarar. Yo le dije que firmáramos un contrato privado, y el contrato privado establecía que, a pesar de que ella era la que iba a pagar los viajes, porque yo no iba a pagar ningún viaje, porque no tenía plata para pagar esos viajes. Sí, yo era dueño de mi escritura. Bueno, y eso, en vez de 4 ciudades, fueron 10. No tiene 10 capítulos el libro. Hay ciudades sobre las que no hablo porque no fueron como tan relevantes y consistieron en otra cosa, a lo mejor en conversar, y bueno, ese es el libro. Y ha sido muy, muy respetuoso conmigo, extraordinariamente. Diego, quizás no es la mejor forma de culminar la entrevista, pero quiero compartir contigo y con ustedes unas cifras recientemente de una encuesta de Lucao. Dice que el 54.1% de la población venezolana durante 2025 no leyó ni un solo libro, y en la juventud esto se presentó en un 66.7%. Hablan de la falta de hábito de lectura, habla de la falta de tiempo, del factor económico. ¿Qué siente un escritor cuando escucha este tipo de cifras, sobre todo en su país? También comparto contigo el tema de las editoriales. Muchos escritores han optado por la impresión bajo demanda, que es que una persona se interesa por un libro, lo compra, lo manda a imprimir y lo recibe a los pocos días. Cuando un escritor recibe este panorama tan complejo en su propio país, todavía hay ganas de escribir, todavía hay ganas de dedicarse a este oficio. Sí, porque aunque parezca extraño, pero es cierto, al menos en mi caso, yo no escribo pensando que voy a
que me van a leer 100 millones de personas. ¿Entiendes? Sí, la verdad es que eso, ¿no? Y no sé qué más decirte. Puede ser, a lo mejor si yo viviera preocupado por esas cifras, no escribiría. Como cuando a veces, una cosa que sí me pasa es cuando entro a la librería, aquí o en cualquier parte, y veo tanto libro y digo, Dios mío, pero hay tantas cosas que leer y yo me voy a poner otra. O sea, ¿sabes? A meter en el estante otro lomito, un lomo, cuando aquella inmensidad y además cosas tan extraordinarias. Y bueno, ¿qué quieres decir? Rafael Cadena dice algo extraordinario, maravilloso, y es Rafael Cadena. Que los lectores de poesía son una minoría. Yo creo que los lectores en general ahorita son una minoría, pero sí es verdad que si leemos, lo que pasa es que no, más que no leemos, consumimos letras por el teléfono. Pero sigo creyendo que hay un público lector. Pero, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Sí. Me causa, perdón, David Ordóñez, mucho gusto. Me causa curiosidad lo que comentas de que si no fuese así no escribirías, ¿no? Si fuese de otra manera. Entonces, pregunto yo, la motivación de tu selección, sobre todo de escrituras, ¿son por un interés particular o son porque crees que van a interesar a una audiencia y después de esa selección, las preguntas, la selección, claro, entendiendo que el oficio periodístico implica que tienes que responderle a una audiencia, pero ¿cómo haces esa selección? ¿Cómo llegas a esas preguntas, digamos? Sí, claro, cuando yo creo que se cruzan las dos cosas. De pronto un personaje, digo, me interesa el personaje y al mismo tiempo siento que su historia le puede interesar a otros. Pero no estoy pensando que esos otros son 5 millones de personas, ni 3 personas tampoco. Es decir, digo, le puede interesar a alguien. Y claro, hasta ahora han sido libros muy venezolanos. Entonces también es verdad que era una manera mía de pensar sobre el país a través de ellos. Y decía, quizá esto puede interesar a otras personas. Por ahí más o menos va eso. Si tendrías que sacar otro libro biográfico sobre alguna figura que te interese, ¿cuál es la primera sí que se te viene a la mente? Que quieras entrevistarlo para más adelante sacar el libro. No sé, porque hace poco dije que no voy a escribir más biografías, pero te puedo decir una que quise hacer y no hice, no hice, en vez de no he hecho porque no creo que la vaya a hacer, que era Teodoro Petrov. Me parece interesante, pero mucho. Pero siento que no estoy como en la tesitura ahorita de meterme en un personaje así, que ya estuve, que ese momento pasó, aunque me sigue pareciendo extraordinariamente interesante, ¿no? Y de pronto hay personajes del mundo que me interesan. Por ejemplo, hay una actriz española que la menciono como 3 o 4 veces por ahí cuando me hacen una pregunta de esta misma pregunta, que es Viviana Fernández, que es una super trans, chica de Modóvar y tal, pero más que por ella, sino por lo que ella es y por lo que puede revelar sobre ese mundo en el que no sé nada. Pero no una biografía, es decir, lo que me doy cuenta que cada vez me arrimo más a tratar de ver cómo es una persona, ¿no? Más que contar su historia así como si estuviera contando la historia de Simón Bolívar. Es una cosa que tampoco haría, pero no soy historiador, ¿no? O sea, entrevistar
para hacer biografías históricas tienes que, me parece que tienes que tener una formación. A lo más a lo que yo llegué en ese campo fue en la biografía de Simón Alberto González, que claro, fue un político, hombre de la historia. Y Kopletkov tendría que ser también una cosa así. Y me parece que como que ya lo hice con González y entonces no lo haría Kopletkov porque ya lo hice con González. Pero yo quería hacerlo de Kopletkov justamente después de hacerlo de González porque estaba metido en eso, ¿sabes? Pero bueno, pasó el tiempo y se la hizo. Yo tengo otra pregunta, pero no sé si se me permite. Pregunta la primera. Ok. Yo trataré de ser breve. Pero prefieres el formato de pregunta-respuesta o te lanzo las tres y... Si se me olvida una, te digo. No, perfecto, entonces, Ok. pregunta-respuesta. Para un estudiante de esta escuela que no esté interesado en el diarismo, como es el caso de usted, ¿qué opciones de trabajo tiene aparte de crear biografías a través de entrevistas? Es decir, bueno, para sentirnos inspirados, ¿qué hace Diego Arroyo cuando no está haciendo el libro? Bueno, pues te puedes dedicar a la publicidad, al mercadeo, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, a la generación de información, a las comunicaciones corporativas, es decir, el mundo es amplísimo. No, el periodismo no se reduce a estar en la redacción de un periódico, y mucho menos ahora. Hay muchas maneras de que el periodismo te ofrece muchas vías para que seas útil profesionalmente habiendo estudiado periodismo, comunicación social. ¿Y qué herramientas has usado para armar un trabajo sobre personajes fallecidos, aparte de entrevistas a familiares y amigos? Sí, bueno, porque es verdad que yo he trabajado, he escrito libros cuando la gente ya ha fallecido y gente que incluso yo no conocí nunca. Yo no conocía a la Nena Palacios ni a Miguel Arroyo personalmente. Y sobre Gonzalo escribí después de que Gonzalo estaba muerto y nunca lo entrevisté. Trabajé con él, pero nunca lo entrevisté. Bueno, eso es una dinámica bastante diferente porque, bueno, tienes que estudiar el personaje todo y llega un momento en que hablas con él como en la cabeza. Es una cosa un poco rara. Tiene unas exigencias distintas que cuando tienes un personaje vivo y lo que estás haciendo es recoger las memorias, ¿no? Es diferente. Y por último, ¿Diego nunca ha pensado en ser profesor de su alma mater? Yo fui profesor de la Escuela de Letras durante 2 años, 2010 y 2011. Y la verdad es que no, es decir, me pareció un poquito tortuoso porque me pasaba un día completo preparando una clase de 2 horas y sentía que no ponía bien después. Es decir, no sé, me sentí como, o sea, hay tanta gente que quiere ser profesor y además buen profesor, que porque tengo yo que ser profesor si no. Pero me complace estar aquí, pues bueno, hablando contigo como un estudiante más. Hola Diego, quiero conocerte por fin. Mira, mi pregunta es la siguiente. En un mundo de tantas letras, ¿qué lees cuando te quieres inspirar y sobre todo qué libro te ha marcado? ¿Te ha dejado una huella en ti que todavía lo recuerdas porque era muy llamado? Paraíso de Lezama Lima. La novela Paraíso de José Lezama Lima, a mí es así un libro esencialísimo. Cuando me siento triste lo leo y se me quita. Cuando estoy contento lo leo y se me quita. Sobre todo porque esto es maravilloso. No, cuando siento que tengo como una traba en el flujo de la imaginación, no solamente escribiendo sino viviendo también, leo a Lezama. Y te menciono ese libro porque es el que siempre menciono y de verdad que lo adoro. ¿Cuál fue el último libro que leí? Me acuerdo. Porque en general no leo así como de principio a fin, sino que voy leyendo cosas al mismo tiempo, sí. Pero espérate, estaba leyendo un libro de un autor que se llama Peter Kingsley sobre Jung.
se llama Catasalva, sobre el psicólogo, sobre Jung. Eso creo que fue lo último que, o sea, lo más reciente que estoy leyendo. Y leo mucho en internet, o sea, leo mucho periódico y libros en digital también.